Así amaneció. Son exactamente las 9 de la mañana con 24 minutos y nos estamos dando un lujo hoy, porque está aquí con nosotros el secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de España, el abogado Carlos Angrisano. Carlos, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció. Muy buenos días y finalmente aquí en persona. Así es, la última vez te estuvimos vía Zoom. Carlos, antes de que vinieras con Vicente Andrés, estuvimos hablando del tema de lo que ha pasado este fin de semana con el presidente argentino Milei y la respuesta en España. Yo decía que bueno, que si bien es cierto, aquí decían que él es el presidente, que el otro solamente era un ministro de transporte, pero las relaciones no vienen bien desde hace algunas semanas entre Argentina y España. Sí, estamos otra vez en una crisis diplomática provocada nuevamente por el gobierno. Finalmente, cuando un gobierno como el nuestro, el de Pedro Sánchez, se dedica a insultar a un jefe de Estado de otro país y este simplemente comenta la supuesta corrupción de la esposa del primer ministro, llama a consultas a su embajadora. En fin, es una reacción desproporcionada y lo que da a entender el presidente de nuestro gobierno, el presidente Pedro Sánchez, es que el Estado es él y que las ofensas hacia su persona tienen que tener una reacción de Estado. Eso es inaudito. Cuando fue lo del primer ministro, y no ha sido la única vez, en otras ocasiones también el mismo presidente Sánchez ha hablado de forma un poco despectiva del presidente Milei. Sí, siempre lo ha tachado de autoritario, de extremista, y todo, no solo él, sino que todo su gabinete, los ministros de su partido y los ministros de los otros partidos del gobierno de España. Uh-huh. Todos le han tachado de facha, de poner en peligro a las mujeres, de ser un autoritario, un loco, un drogadicto, en fin, una serie de cosas, y frente a todo esto, un mero comentario en un acto político tiene estas consecuencias. Pero bueno, sepamos que un presidente nunca puede dejar de ser presidente, así sea un acto político, pero yo creo que las cosas están saliendo fuera de control ya en este momento. Correcto, porque pasa, bienvenido, un gusto tenerte en Así Amaneció, un lujo, como decía Guillermo, porque confundimos lo ideológico y se centra netamente en un tema ideológico que se aleja de lo estatal o de la buena relación que tiene que existir entre dos países que además son tan cercanos como históricamente como España y Argentina. Pero yo creo ya volquémonos a lo que está pasando en España, a esta crisis, porque hay que decirlo, ha sido una crisis nacional y que ha trascendido incluso fronteras por todos los ataques o digamos lo que ha rondado alrededor del presidente, de su esposa. ¿Qué está pasando en España en este momento y cuál es tu lectura acerca de este tema? Bueno, lo que está claro es que para empezar me gustaría diferenciar la situación de los cónyuges de los primeros ministros en España y como puede ser en Ecuador. Por ejemplo, la figura de la primera dama sí es una figura institucional. En España no lo es. El esposo, la esposa del primer ministro, el presidente del gobierno, sigue siendo un ciudadano más, y en este caso, pues esta persona ha desarrollado unas actividades económicas por las que ahora se le está investigando en los juzgados. Y por este hecho, obviamente, la oposición quiere explicaciones porque los hechos tienen que ver con la actividad política de su marido, que es el presidente del gobierno, y este pues decide darle una vuelta estilo House of Cards a toda la situación para poder salir reforzado de la supuesta corrupción de su esposa, hacer que solo se hable de él, de lo enamorado que está de ella y de lo profundamente dolido que se siente porque se le ataca a su familia. Cuando simplemente lo que se pide es explicaciones y saber si hubo hechos que se pueden calificar de corrupción o no. Eso es todo lo que se quiere saber, y el presidente nos aboca a todos los ciudadanos a una crisis institucional durante 5 días en los que no sabemos muy bien qué es lo que hace. Dice que reflexiona durante 5 días. Como sabemos, pues Pedro Sánchez lo hace todo poco a poco, pero al final ha tenido su toque de suerte, hay que decirlo, ¿no? Y de momento ahí sigue en el Palacio de la Moncloa, que es lo único que le interesa. Y con el sueldo de la gente esos 5 días se los tomó gratis. Ah, por supuesto. No, nadie se le apuntó ni un centavo de lo que viene haciendo. Abogado, en ese sentido, ¿es posible que una investigación tome curso y
pueda darle cuentas a los españoles de lo que está pasando en esta situación? Sí, hay ya, de hecho, varias investigaciones judiciales. Y, por tanto, Begoña Gómez, la esposa del primer ministro, ahora mismo está en condición de investigada me parece que son 2 juzgados distintos. Pero a tu criterio, ¿crees que puede ser una investigación clara, sin alguna intención de por medio política que pueda desviar la causa? Bueno, sin intención política no lo sabría decir. Está claro que esto va a tener repercusiones políticas y hay que confiar pues que hasta ahora la judicatura en España de momento no ha sido puesto en entredicho. Me parece que los jueces son fiables y que nuestro sistema judicial es fiable. Por tanto, simplemente hay que esperar y ver. Y dentro de poco el presidente del gobierno tendrá que comparecer y dar explicaciones también sobre este asunto y sobre otros muchos asuntos que atañen a su gobierno, porque pues últimamente estamos descubriendo pues cosas bastante inverosímiles sobre las actividades económicas del gobierno, de sus ministros, de sus miembros, en fin. Carlos, las elecciones de la semana pasada en Cataluña, ¿qué significa esto para esa zona? ¿Qué significa esto para el país? ¿Qué significa esto para España? Bueno, la primera lectura sobre estas elecciones catalanas es que por primera vez en muchísimos años los partidos nacionalistas e independentistas no suman una mayoría en el Parlamento catalán. Han bajado considerablemente. Esto teniendo en cuenta que el candidato del centro derecha independentista, por ponerlo así en contexto que todos los oyentes puedan entender, era Puigdemont, por tanto la máxima figura de este movimiento. Recordemos quién es Puigdemont también. Puigdemont, huido de la justicia, que vive en Bruselas. Yo creo que aquí los ecuatorianos saben lo que es tener a un político huido de la justicia en Bruselas. Sí. Y que se presenta a las elecciones sin pisar Cataluña, porque obviamente si entra en España pues será detenido, y no consigue alzarse con la victoria. Ganan los socialistas, y bueno, pues ahora mismo estamos en periodo de negociaciones. Lo que presuponemos es que de todas maneras, aunque haya vías alternativas para constituir un gobierno no independentista, no nacionalista en Cataluña, pensamos que los socialistas van a seguir cediendo, porque no olvidemos que en el Parlamento español Pedro Sánchez sí depende de los independentistas. Así que aunque los independentistas ya no sean llave en Cataluña, lo son en España y por tanto van a chantajear al presidente del gobierno. ¿Qué se prevé en los siguientes meses del gobierno español? Porque aunque uno mira hacia afuera y siempre dice, no, es solo Ecuador, pero allá pasa igual que aquí. Pasa en las películas, pasa en Ecuador, pasa en las películas, pasa en España. ¿Qué se viene en la política de estos siguientes meses? Yo creo que la persona que sabe exactamente lo que se viene estos meses debería, no sé, jugar a la lotería o algo, porque se va a hacer millonaria. Se ha vuelto absolutamente impredecible, lo cual puede ser entretenido para los periodistas, porque siempre tendréis noticias, pero para los ciudadanos es preocupante. Carlos, y si no sabemos qué se viene, ¿qué necesita el pueblo español? Yo creo que personalmente lo que necesita España es estabilidad. Lo que necesitan probablemente sea una nueva convocatoria electoral, porque hemos visto que el gobierno no puede actuar, no puede aprobar unos presupuestos, no puede gobernar, solo tiene que estar reaccionando ante todas las crisis que están saltando, crisis políticas, diplomáticas, judiciales, una tras otra. Y además, sin ni siquiera ser la primera fuerza parlamentaria, ni siquiera haber sido la primera fuerza entre los españoles en las últimas elecciones. Yo creo que eso es lo que le conviene al país en este momento, que volvamos a votar y que podamos escoger, ahora sí, sabiendo de verdad cuáles son los proyectos de Pedro Sánchez, si los ciudadanos de verdad están de acuerdo con esto o no, y que haya por fin un gobierno estable en nuestro país. Ok. Es decir, España, como todo el mundo, necesita estabilidad. Institucionalidad, estabilidad. Exacto. Y que la situación de los ciudadanos de a pie, como siempre digo, mejore. Por eso hacía la pregunta, Carlos, respecto a este tema, más allá de cualquier... porque esa opción que tú nos das ahora podría también ser considerada por otro sector político en España como un cálculo político, por ejemplo. Entonces, por eso mi pregunta era, ¿qué necesitan los españoles realmente para poder salir de esto que tú mencionas como una crisis institucional? La situación es grave para los españoles, porque... Es cierto que España está en un periodo de crecimiento económico,
también es cierto que está en crecimiento económico porque no se pudo recuperar a tiempo de la crisis del COVID, porque fuimos los últimos en recuperar nuestro PIB de toda la Unión Europea post-COVID, y también es cierto que en los precios la inflación está subiendo por encima del PIB, por tanto los ciudadanos siguen perdiendo poder adquisitivo mes tras mes. Y esta es la mayor preocupación que deberían tener los políticos, no si van a seguir unos meses más, si van a tomarse 5 días para reflexionar o menos. No, esa debería ser la principal preocupación. Saber cómo hacer para que los ciudadanos vivan mejor, tengan una mejor calidad de vida, que los servicios públicos funcionen mejor y también, por otro lado, no olvidemos que estamos a las puertas de unas elecciones europeas y que en el continente europeo sigue habiendo una guerra, que es la guerra de Ucrania, que tenemos un conflicto en Oriente Medio, por tanto, a orillas del Mediterráneo, que es nuestro mar, y tenemos una situación internacional que es muy complicada y por eso necesitamos un gobierno fuerte y además España tiene un rol fundamental, es el puente entre Europa y el otro lado del Océano Atlántico. Y algo que me impresiona es que ustedes a nivel, por ejemplo, de turismo, son uno de los dos países más visitados en el mundo hoy en día. ¿Ese dinero, esa recolección del turismo está siendo bien utilizado en España? No sabría exactamente cuál es la recolección del turismo en España, pero sin duda es un sector económico que le da trabajo a muchísima gente y que crea bienestar en España. Es decir, leía la semana pasada o hace 2 semanas con Priscila justamente que los bodegones en España están desapareciendo en Madrid, por ejemplo, porque los venden para nuevos restaurantes, hoteles, una cosa de locos. Bueno, sí, siempre hay que ponderar, ¿no? Un poquito, saber que el turismo afecta a las ciudades de una manera, pero por otro lado, en mi ciudad, por ejemplo, en Barcelona, el turismo es prácticamente el 15% de la economía. Una de las mejores ciudades del mundo, by the way. Claro. Es hermosa, se come delicioso y se pasa de vino. Tiene playa, tiene todo. Tiene un equipo aquí en Guayaquil. Imagínate, es el mejor. El mejor equipo de Guayaquil, el mejor equipo ¿Cuál hincha de qué equipo es usted del Ecuador? Yo del Ecuador no puedo decir porque no soy ecuatoriano y no quiero herir sensibilidades. Veo que además la liga está muy apretada. Pero parece que va a ganar Barcelona. ¿Y de España, obviamente de Barcelona? De España, bueno, sinceramente yo de pequeño era hincha del Barcelona, pero pues todo el procés me alejó mucho del fútbol y del Barcelona y ahora mismo pues que gane el que hace el mejor fútbol y a mí me gusta Rafa Nadal, Fernando Alonso, Carlos Sainz son los deportistas que... Mira. Es porque es político, Carlos. No puede decir un equipo está Políticamente correcto. Está muy bien, está muy bien. Carlos, yo sé que es difícil opinar, pero ¿cómo ves al Ecuador? Pues me parece que es un país maravilloso, que tiene un potencial enorme, una riqueza natural, y no solo natural, sino también una riqueza humana, un talento impresionante, y me da mucha pena ver que en los últimos años se ha degradado tanto la situación, sobre todo de cara a la seguridad. Me parece que es el mayor problema que tiene el Ecuador ahora mismo, y que tiene unas posibilidades increíbles. Y la gran fortaleza que me parece que tiene el Ecuador y por la que puede superar todas estas crisis es la moneda. Mírate, el dólar. Salud. Queremos agradecer a Carlo Angrisano. Él es el secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de España. Para que usted dimensione un poco el asunto, él es un personaje político de la política española de alto alcance y ha estado hoy aquí con nosotros atendiendo nuestra invitación, refiriéndonos en primera línea y como observador in situ de lo que pasa en la política española, también refiriéndose a algunos temas de corte internacional o regional, y al final, como ustedes lo han escuchado, teniendo un comentario incluso de lo que ocurre en nuestro país. Gracias, Carlos, por estar con nosotros y esta es su casa.